Aquellos que le niegan a otros su libertad no la merecen para sí mismos. Abraham Lincoln. El 9 de julio de 1860, bajo el manto de la oscuridad, una goleta se escabulle hasta la bahía Mobile, en la costa de Alabama. Su nombre es Clotilda y tiene un cargamento ilegal. Seres humanos. 109 hombres y mujeres esclavizados. La última consigna de prisioneros africanos con destino a Estados Unidos. Pero ese sería su último viaje. Esa misma noche desaparece y jamás vuelve a ser vista. La historia de Clotilda marca un momento definitivo en la perturbadora historia del tráfico transatlántico de esclavos. La vida era brutal, era violenta y no tenían descanso. La gente pasaba toda su vida aterrada bajo la amenaza de ser castigados. Tal vez sea lo más que nos hemos acercado a reproducir el infierno en la tierra. Hoy, casi 160 años desde su misteriosa desaparición, un grupo de arqueólogos marinos está en busca de Clotilda. Aquí, en el río Mobile. Muy pocos barcos de esclavistas han sido encontrados. Pero en Alabama y otros lugares alrededor del mundo, los arqueólogos están descubriendo cosas y encontrando evidencia física de un negocio que vio a 12 millones de africanos ser llevados al Nuevo Mundo encadenados. Pero estos naufragios también relatan una historia de esperanza. Revelan actos de rebeldía y escapes dramáticos, reescribiendo la historia de Estados Unidos. $52 años después de que el Congreso prohibió que el país se involucrara en el tráfico de esclavos, un grupo de personas que vivía en Mobile decidió hacer una apuesta. Apostaron el equivalente actual de $1 millón a que podían ir a África y capturar esclavos, aún estando frente al mariscal de Estados Unidos. Estaban ebrios una noche y decidieron apostar. En 1860, la importación de esclavos africanos a Estados Unidos estaba estrictamente prohibida, aun cuando la esclavitud era legal en muchos estados. Pero Timothy Meyer, el dueño del barco, está dispuesto a correr el riesgo. Envía uno de sus barcos, Clotilda, a Ouida, hoy en día Benin, en una misión para comprar seres humanos. Por siglos, África Occidental ha estado en el podrido centro del tráfico de esclavos. El capitán de Clotilda logra negociar una tarifa por su cargamento viviente. $12,500, equivalentes a $375,000 actuales. Al llegar a Estados Unidos, valdrán $5 millones. Después de un viaje de 6 semanas, Clotilda regresa a Alabama. Y ahí desaparece. Encontrar este barco podría transformar nuestro entendimiento sobre los últimos días de la esclavitud, por lo cual muchos arqueólogos por décadas han estado desesperados por encontrarlo. James Delgado está al mando de una nueva gran investigación. Él sabe que será un desafío inmenso. Contra lo que tienes que luchar es un ambiente húmedo, tanto dentro como fuera del agua.
Nos encontrábamos en el bayou y, para ser más precisos, en este lugar hay cocodrilos y serpientes mocasín de agua. Por lo cual es necesario considerar que el lugar al que llegas no te dará una cálida bienvenida. El equipo se enfocará en buscar en el delta de los ríos Mobile y Denso, basándose en la última ubicación conocida de Clotilda. Es una región de humedales vasta a unos cuantos kilómetros al norte de la ciudad de Mobile. Y descubren que hay un tramo del bayou que jamás ha sido escaneado con equipo moderno. Este pequeño tramo en el río es el único en el que nadie ha buscado. Buscan cualquier señal de un naufragio con la ayuda de un sonar submarino. Bueno, ahí está la proa. Es esta. Y entonces las pistas comienzan a surgir. Esta área está llena de naufragios, es un cementerio de barcos. El equipo logra identificar 12 posibles objetivos. Se sabe que Clotilda era un barco de madera de 26 metros de longitud, por lo cual los arqueólogos pueden descartar cualquier objeto de mayor tamaño o construido de metal. Creo que prácticamente estamos en el centro de... Lo estamos en el centro. El objetivo 10 resultó ser un barco con un casco de hierro o tal vez acero que fue rebajado. El objetivo 1 no era muy distinto a ese. Al final, solo queda una posibilidad. El objetivo 5 no era más que restos de madera. No solo era de madera, sino que el sonar mostró que la forma coincidía con el diseño de la proa. Enfocan todos sus esfuerzos en el objetivo 5. Creo que esa de ahí es la proa. Luce prometedor, pero para recopilar más información deben sumergirse en estas turbias aguas. Un miembro del equipo de buzos es Kamau Sadiki. Él se encarga de guiar la inmersión con un propósito. Su grupo se dedica a proteger los restos de barcos esclavistas. Este es el verdadero Clotilda. Clotilda fue la última nave en traer esclavos a los Estados Unidos. Esto es absolutamente conmovedor. Esto es más que solo arqueología. Actualmente, mucha gente vive en los bancos del río Mobile y son descendientes directos de los esclavos transportados en el Clotilda. Algunas de las personas que abordaron ese barco jamás vieron a sus familias de nuevo. Sus vidas dieron un vuelco inesperado. Necesitamos saber lo que le pasó a ese barco. Encontrar el Clotilda les traería tranquilidad y respondería el cómo, dónde y cuándo. Las condiciones para bucear son terribles, por lo que la búsqueda avanza con lentitud. Bajo el agua trataba de explicarles básicamente lo que sentía y no lo que veía. La visibilidad no era muy buena. Los buzos difícilmente pueden ver sus propias manos y dependen del tacto para guiarse. Esto es arqueología en braille. Estoy avanzando muy lentamente, apoyándome en el tacto. ¿La visibilidad ha mejorado? Solo 15 centímetros. 15 centímetros de visibilidad, anotado. El arqueólogo marino Alex De Caro se comunica con el equipo de buceo para guiarlos hasta el lugar. Estás cerca, vas hacia el árbol, a 4 metros al suroeste de la boya. El buzo se acerca al naufragio maniobrando entre denso fango. Es enorme. ¿Es grande? Bastante. ¿Está hecho de madera? Sí, es solo madera. Ok. Buscando entre las turbias aguas, los buzos logran encontrar algo importante. Ya lo tienen. Veamos qué encontraron. Eso nos ayudará. Es una tabla de soporte. Una parte importante para los barcos de mediados del siglo XIX.
en especial para las veloces goletas como Clotilda. Una tabla de soporte es una quilla retráctil que se despliega para dar más estabilidad en mar abierto. En un río, puede retraerse para darle más espacio al barco. Cuando descubrieron y sacaron la tabla de soporte, fue significativo. Fue un momento muy motivador. Este descubrimiento le facilita al equipo calcular el tamaño del naufragio. Mide casi 4 metros de largo. Esto significa que debió pertenecer a una nave de aproximadamente 24 metros. Y gracias a los registros de navegación, el equipo sabe que Clotilda medía 26 metros de largo. Es una gran coincidencia. Los fragmentos de madera en el lugar también podrían ayudar a esclarecer su identidad, por lo que el equipo recolecta muestras para analizar en un laboratorio. Pero lo que realmente necesitan hacer es observar el hundimiento en su totalidad. Y ahora, usando la información del sonar, es posible atravesar la oscuridad. Abriremos el desagüe del turbio río Mobile y descubriremos un mundo que lleva 1 siglo y medio escondido. Revelaremos una visión impresionante. El esqueleto de un espectacular naufragio de madera. La proa está elevada y se ve de inmediato, mientras que el casco se inclina ligeramente a babor. La popa yace enterrada bajo varios metros de fango. Dado el tiempo que el casco de madera ha estado aquí, es increíble que gran parte de él aún perdure. Enterrado bajo la arena, hay rastros de algo inusual. Tal vez este naufragio parezca una goleta, pero la mayoría de las goletas del Golfo tienen un asidero superficial. Pero este es enorme. Es similar a los asideros de los barcos que cruzan alta mar. ¿Puede esto ser un indicio importante? Las goletas del Golfo comunes en ese entonces tenían un asidero angosto diseñado para navegar en aguas someras del Golfo. El de Clotilda era más grande y profundo. El diseño de Clotilda le permitía llevar un cargamento de humanos bastante grande. Encontrar ese asidero en el naufragio es algo motivador. Pero aún no es suficiente para estar completamente seguros. Lo primero que debemos recordar en cuanto a la arqueología marina, y que resulta no tan fácil de hacer, es identificar el naufragio. El equipo debe regresar con todas las herramientas a su disposición antes de poder afirmar que este naufragio es Clotilda. Explorarán cada centímetro del sitio buscando pistas. El más pequeño detalle podría brindar evidencia crucial para probar que este de verdad es el último barco esclavista de Estados Unidos. La búsqueda de Clotilda, el último barco esclavista de Estados Unidos, es importante, ya que hallazgos así son muy escasos. Menos de 10 han logrado ser identificados. Por eso es que una historia así en Costa Rica, a 2.400 kilómetros de distancia, levanta tanto entusiasmo. No hay uno, sino 2 naufragios no identificados. Son barcos esclavistas, según cuenta la leyenda local. ¿Pero serán ciertos los rumores? Los lugareños saben de esto desde hace varios años. Podrían ser barcos esclavistas, pero aún no saben los nombres de los barcos ni cuándo fue que se hundieron. La arqueóloga Lynn Harris
conducirá una expedición para descubrir más. Ella, junto con su equipo, se dirigen a la costa, a 15 minutos de Cahuita, el pueblo más cercano. Los pescadores locales la llevan hasta donde creen que se encuentra el primer naufragio, a 243 metros de la línea costera. Realmente se trata de develar un misterio. Estos naufragios son intrigantes. Pero las aguas del Caribe, que por lo general son claras como el cristal, se encuentran agitadas gracias a las recientes tormentas. No se puede ver nada desde la superficie, y el grupo no lleva equipo de escaneo con ellos. La visibilidad es limitada, y al principio no hay indicios de algún barco. Hoy la visibilidad no es buena debido a las lluvias y al movimiento del río. Por aquí hay muchos corales. Después de 2 horas bajo el agua, Lynn logra encontrar algo. Aquí se pueden ver algunas marcas del cañón. Pero no es fácil seguir a dónde van. Aparentemente el cañón se carga desde la boca. Eso era común en 1700. El periodo indicado para ser un barco esclavista. Pero Lynn necesita una mejor escena de lo que yace bajo las agitadas aguas si quiere descubrir el propósito de este barco. Ayudada por la información recopilada en el lugar, eso ahora es posible. Mientras el océano desaparece alrededor del primer naufragio, el suelo marino emerge bajo la luz del sol del Caribe. Al principio, difícilmente puede verse rastro del barco. Pero de pronto aparecen a la vista 2 anclas intactas. Y algo impresionante a 48 metros de distancia. Muchos más cañones. Por lo menos 10 de ellos, con la posibilidad de que haya aún más enterrados en el fondo. Los arqueólogos piensan que pudieron haberse caído al mar a medida que el barco se despedazaba. Al medir los puntos donde cayeron, podemos hacernos una idea del tamaño del barco en el que estaban. Es grande. Mide aproximadamente 36 metros. Justo el tamaño perfecto para un barco esclavista. Y estaba armado con múltiples cañones. Ambas son pistas muy importantes. Como regla general, un barco esclavista debía cargar armamento. Debían protegerse cuando salían a alta mar en caso de que alguien más llegara y se le ocurriera interferir con el negocio o tomar la nave. Pero hay un problema. Este lugar está a cientos de kilómetros de las principales rutas de los esclavistas. Desde el comienzo del tráfico de esclavos en el siglo XVI, los esclavistas zarpan desde Europa. Después viajaban 4.800 kilómetros hasta los puertos de África Occidental, en los que comerciaban y esclavizaban a la gente. Los capitanes de estos barcos eran hombres que podían hacer múltiples tareas. A veces eran capitanes, a veces piratas, a veces solo gente común como simples comerciantes. Tenían que negociar en los puertos del oeste de África y debían vender muchos de sus bienes para comprar africanos. En los puertos suben a los esclavos. Podían ser tantos como 700 en los barcos más grandes. Y así debían llevarlos al Nuevo Mundo, donde serían vendidos y puestos a trabajar. La tripulación recibía un buen pago, debido a que las plantaciones generaban más ganancias al no tener que pagar mano de obra. Había mucha demanda en Norteamérica.
también la hay en Europa. Y la mano de obra gratis, la mano de obra barata, la de esclavos, está en África. Los barcos esclavistas regresaban a Europa desde el Nuevo Mundo con cargamentos enormes de azúcar, ron y algodón. Todo es producto de los esclavos en las plantaciones. Esta red es mejor conocida como el Triángulo del Tráfico de Esclavos. Y el naufragio que busca Lynn está a 800 kilómetros de esa zona. No hay nada que pueda explicar qué hace aquí el primer naufragio. Por lo que Lynn decide enfocarse en la segunda opción, a solo 800 metros de distancia. Una vez más, no hay señales del esqueleto de madera de algún barco. Lo único que Lynn logra encontrar entre las algas y la arena es un ladrillo amarillo. No es un comienzo prometedor. Sin embargo, aún hay más evidencia en el fondo del mar. Y nosotros podemos descubrirla al drenar el Mar Caribe. Ahora no solo hay un ladrillo amarillo, sino toda una senda de ellos. Estos nos conducen a un increíble descubrimiento. Una vasta pila de ladrillos, decenas de miles de ellos, y todos perfectamente acomodados. Lynn deduce que todos estaban en la bodega de un barco que hace mucho se pudrió, y ahora es todo lo que queda de él. ¿Podrán estos ladrillos revelar la identidad de ambos barcos y ayudar a vincularlos con la esclavitud? Parece que los ladrillos del fondo están acomodados sobre su costado, como si hubieran caído por una pendiente. Lynn observa más de cerca. Diferentes naciones favorecían diferentes estilos de albañilería a principios de 1700, y al parecer, estos son escandinavos. Revisamos los ladrillos arqueológicos y tratamos de estimar las dimensiones de los ladrillos daneses, que son diferentes a los holandeses y a los ingleses, también a los españoles. Y al parecer coinciden con los ladrillos daneses más que con cualquier otro. Los ladrillos daneses sugieren barcos daneses. Lynn lo investiga a fondo. Descubre documentos que pertenecen a la compañía Danish West Indies. Se mencionan 2 naves danesas que se perdieron en 1710. Se les vio por última vez en Punta Cahuita, el lugar exacto donde encontraron los ladrillos amarillos en el fondo marino. Los registros daneses muestran que ambas naves llevaban ladrillos para reparar un fuerte en St. Thomas, una conocida plantación de azúcar en el Caribe. Los archivos también dejan en claro que cuando ambas naves se perdieron, llevaban consigo un cargamento de esclavos africanos. Ahora bien, ¿qué es lo que este increíble descubrimiento puede revelar sobre la verdad de la vida a bordo de un barco esclavista? La arqueóloga Lynn Harris ha descubierto 2 increíbles naufragios en Costa Rica, ejemplares únicos de barcos esclavistas. El más grande estaba bien armado, con 24 cañones, y se llamaba Federicus Quartus. Medía casi 44 metros de largo y llevaba un cargamento de ladrillos amarillos y 433 captivos africanos. El otro se llamaba Christianus Quintus. Era pequeño, medía 40 metros y podía llevar una tripulación de 60 hombres y 373 esclavos.
Usando registros de la época y la información de las inmersiones, podemos reconstruir con detalle la apariencia de estas prisiones flotantes. ¿Y cómo es que operaban? En su fatídico y último viaje, en 1710. Llevaban a la gente en la cubierta como ganado. Generalmente los encadenaban juntos. Las condiciones en esos barcos son precarias. Se podían oler a los esclavistas acercándose. Las rejillas en cubierta ofrecían ventilación extra suficiente para mantener vivo al cargamento. Sobre la cubierta había una barricada que dividía al barco en dos para proteger a la tripulación de esclavos que decidieran pelear. Armas giratorias montadas cerca de la cabina del capitán amenazaban no con hundir otros barcos, sino aniquilar a cualquier cautivo que se rebelara. En octubre de 1709, los dos barcos daneses zarpan con rumbo a la isla caribeña de Saint Thomas. Pero después de 5 meses navegando, se encuentran a más de 1.900 kilómetros fuera de ruta y sus suministros se están agotando. Para el 18 de febrero de 1710, la enfermedad, la deshidratación y el hambre ya habían reclamado la vida de 135 de los africanos a bordo de ambos barcos. Buscan refugio cerca de la costa de Cahuita. Ahí, en medio de una feroz tormenta, ambas tripulaciones abandonan la nave. El destino de los hombres y mujeres que estaban cautivos a bordo es un misterio. Pero las leyendas locales dicen que algunos lograron escapar y encontraron un nuevo hogar entre los pobladores del lugar. De ser así, el peligroso escape los salvó de una vida de sufrimiento en las plantaciones. Para el siglo XIX, a más de 150 años de que comenzara el tráfico de esclavos, cerca de 4 millones de prisioneros africanos trabajaron en granjas contra su voluntad, en todo el Caribe y el sur de América. Los obligaban a trabajar turnos de sol a sol. Les racionaban la comida y el agua. Les decían cuándo podían ir al sanitario. Su futuro era escalofriante. Era un sistema de trabajos forzados que acababa con los niños y diezmaba a las familias. Aquellos que dirigían este sistema lo hacían sembrando el miedo. A la gente no solo la azotaban, sino que la mutilaban. Colgaban partes de sus cuerpos y había cabezas empaladas. Muchos esclavos trataron de escapar de las plantaciones, pero de ser atrapados, recibirían castigos terribles e incluso la muerte. Y para aquellos que lograron escapar, les esperaba una odisea para salir del sur. Iban a un lugar desconocido sin siquiera conocer el idioma. Tenían que esconderse en los pantanos. La comida era escasa. No tenían idea de cuál sería el siguiente paso. La seguridad se encontraba en los estados antiesclavistas del norte, como Pensilvania y Nueva York, o Canadá. En medio del lago Michigan hay un increíble naufragio que podría explicar cómo algunos afortunados lograron cruzar medio continente para obtener su libertad. Es casi imposible llegar al norte sin la mano amiga de una organización secreta, conocida como el Ferrocarril Subterráneo. Una red clandestina de individuos dispuestos a arriesgar sus propias vidas ayudando a fugitivos.
Los miembros guían a aquellos que huyen de la esclavitud a través de una serie de caminos secretos y refugios, hasta ser libres. Ya sea que se escondieran en el doble fondo de una carreta o que los hombres se vistieran de mujeres. También las mujeres se cortaban el cabello para parecer hombres. Al fin habían obtenido su libertad, pero no estaban necesariamente a salvo. Algunas de las rutas más importantes del tren subterráneo atravesaban los Grandes Lagos. Estos eran los últimos tramos de este gran viaje. Ya estaban a unas pocas horas de saber lo que era la verdadera libertad. Todo lo que rodea al tren subterráneo es un secreto, lo que significa que es difícil encontrar evidencia sobre ello. Pero un equipo de arqueólogos está buscando un barco que pudo haber jugado un papel vital en el lago Michigan. Si tienen razón, puede que hayan encontrado uno de los primeros corredores de la libertad jamás descubiertos. Su objetivo tiene el nombre de Home. Es una de las incontables goletas de lagos, las bestias de carga de los Grandes Lagos a mediados del siglo XIX. Se dice que fue parte del tren subterráneo y se hundió en octubre de 1858 en algún lugar entre Manitowoc y Chicago. La arqueóloga Mallory Haas se prepara para bucear sobre lo que ella espera sea el hecho de descanso de The Home. Estamos a casi 10 kilómetros de Sheboygan, Wisconsin, en el lago de Michigan. De verdad estaba muy conmovida la primera vez que lo vi. ¿Qué te puedo decir? Fue algo increíble. De la nada apareció esta hermosa nave y estaba en excelentes condiciones. Es una escena espectacular. Se encuentra descansando a 51 metros de profundidad. ¿Pero realmente será The Home? ¿Habrá sido usada por fugitivos en su último escape hacia la libertad? En los Grandes Lagos, los arqueólogos marinos están investigando un naufragio único. Están tratando de descubrir si es un ejemplar único de los corredores de libertad. Un barco usado para transportar esclavos fugitivos a través de los Grandes Lagos. Y ahora, usando información obtenida en el fondo del lago, tenemos la oportunidad de drenar estas aguas. Revelamos el esqueleto de un barco de madera. Mide 25 metros. Claramente es de las primeras goletas de lagos, al igual que el barco que el equipo está buscando, The Home, y está en excelentes condiciones. Pero hay algo inusual en este naufragio. Hay un gran hoyo en el casco. Es evidencia de un probable choque con otro barco en el transitado lago. La arqueóloga Mallory Haas cree que esto es importante. Podemos ver los remanentes de la madera empujando hacia adentro. Nos muestra el punto de impacto de ambas naves. Mallory revisa noticias en el diario de la época. Descubre la historia de un choque que sucede exactamente en esta parte del lago, el 18 de octubre de 1858. Se habla sobre un barco cargado de madera y postes de cedro que fue golpeado al estribor de la proa. ¿Y el nombre de la nave? The Home. Pero ¿serán ciertos los rumores? ¿De verdad ayudaba a obtener la libertad a aquellos huyendo de la esclavitud? ¿Podrá el naufragio drenado contestar esta pregunta?
La bahía de carga delantera es amplia, 2,5 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Suficiente espacio para esconder a varias personas, junto con su cargamento oficial de leña. Increíblemente, aún se pueden observar algunos leños. Pero no hay nada que la distinga de cualquier otra goleta del lago. Y eso es importante para una nave que está trasladando fugitivos. Si llama la atención, podrían arrestar al capitán. Sin evidencia sólida en el fondo del lago, el equipo revisa los archivos para recopilar más información. Increíblemente, encuentra las rutas que tomaba el capitán de The Home, James Nugent. Entre el 8 de abril y el 14 de octubre de 1848, hace viajes de rutina entre dos puertos del lago Erie, Buffalo y Sandusky. Bueno, sabemos que Sandusky era un importante puerto de tren. Y allí está Buffalo. Claro, y ese también fue un puerto muy importante para el Home. Ah, ¿en serio? Así es. Ambos puertos son famosos puntos de fuga para los esclavos que huyen. Y son parte del ferrocarril subterráneo. Si fueras a trazar todos los movimientos de Nugent, probablemente podrías encontrar todos los puertos del tren que existían. El equipo también encuentra documentos que muestran que a partir de 1858, el capitán Nugent estaba planeando una nueva ruta de comercio hacia Canadá. Esa es otra pista importante, ya que en 1850 hay otro cambio dramático en las leyes de esclavos en Estados Unidos. Bajo inmensa presión por parte del sur, el Congreso aprueba el Acta de Esclavos Fugitivos. En un cruel movimiento, se decretaba que todos los esclavos fugitivos debían devolverse a sus dueños legales, incluso si se establecieron en algún estado libre del norte. La gente volvió a ser atrapada. Gente que había sido libre durante 5 o 10 años, de pronto fueron cazados y llevados de regreso a la esclavitud. Y ahora solo queda un lugar a donde huir. El capitán Nugent estará transportando esclavos que buscan la libertad hasta Canadá. El equipo sigue revisando su historial y se encuentran con una pista impresionante. Un capítulo de un diario publicado después de la muerte de Nugent por la Sociedad Histórica de los Grandes Lagos. Ese grupo de esclavos fugitivos fue llevado a Canadá, ocultos en la nave de un capitán de aquel lago. Un hombre con conciencia y corazón, y durante muchos años considerado un ciudadano honrado. Esto prueba que Nugent ayudaba a la gente a escapar de la esclavitud. Por lo que este barco, The Home, es una rara y sorprendente pieza de evidencia física que nos conecta directamente a los últimos y oscuros años de la esclavitud en Estados Unidos. Es la escena de un crimen. Y en Estados Unidos hemos dejado esa escena del crimen sin ninguna evidencia. Ya no quedan pistas, porque este país se ha deshecho de ellas. Barcos como The Home ayudaron a escapar a cerca de 40,000 personas hacia la libertad y a una nueva vida en Canadá. Este naufragio es un recuerdo único de buenas obras en una época de violencia y desesperación. Las tensiones crecen entre el norte y el sur. La guerra civil se acerca. Pero antes de que suceda, los esclavistas introducen una nueva consigna en Alabama. Y en Mobile, los arqueólogos están tratando de identificar el barco que lo hizo. Clotilda, el último barco en transportar cautivos africanos hasta Estados Unidos. Su lugar de descanso ha sido un misterio durante 140 años.
Los arqueólogos encontraron un naufragio en el fondo del río Mobile. Bien podría ser ella. Tienen el mismo tamaño. Están hechas del mismo tipo de madera y está cerca de la última posición conocida de Clotilda. Puede que todo esto no sea más que una coincidencia. El equipo necesita algo más para poder determinar su identidad. Se dirigen de regreso al naufragio para buscar más evidencia. Y esta vez harán uso de la más nueva tecnología, así como de los resultados del laboratorio. ¿Podrán cerrar este caso? El equipo baja un escáner en 3 dimensiones de alta resolución hasta el fondo del lago. Bájalo con cuidado, Barry. Sí, pero está muy inclinado. Eso debería darles una visión mucho más detallada del naufragio. Este escaneo es básicamente una vista de 360 grados de absolutamente todo lo que sobresale del fondo. Debemos estar a unos 30 metros de distancia de la proa en la parte visible del naufragio. Nueva información comienza a presentarse. Eso de inmediato les da un mayor entendimiento del naufragio. Los detalles de la nave se vuelven más nítidos en el impresionante panorama drenado. Esto revela con gran detalle lo que han aprendido durante la exploración y dentro del laboratorio. Incluso se observan las tablas que se desprendieron de la estructura del barco. Pero eso no es todo. Usando esta nueva información, podemos enfocarnos en ver unas intrigantes marcas negras en la tabla de soporte del barco. Marcas de quemaduras. Este barco se incendió. Hubo un incendio en esta nave, y fue uno bastante grande, lo suficiente como para que quemara la gruesa madera de roble al grado de no solo verse dañada, sino que lograra hacerla parecer un enorme trozo de carbón. El equipo revisa la bitácora del capitán William Foster, que estaba al mando de Clotilda el día de su desaparición. En la isla 12 Mile trasbordé a mis esclavos a un barco de vapor y los envié al cañaveral para esconderse. Entregó su cargamento y logró que los dueños del barco ganaran su apuesta multimillonaria. Pero aún queda una cosa más por hacer. Después incendié mi goleta en la orilla del río y la hundí. La razón por la que Foster incendia el barco es sencilla. Los capitanes entendían que el tráfico de esclavos era lo mismo que la piratería y se castigaba con la muerte. Mientras Clotilda se hunde en las aguas, toda evidencia incriminatoria se consume con el fuego. Los oscuros secretos remanentes se instalan en el fondo del río, perdidos para el mundo durante 160 años. Mas no por siempre. Al observar la evidencia, solo puedo decir, bueno, a pesar de no identificarlo, las piezas comienzan a unirse. Esta tiene que ser Clotilda. El identificar el hundimiento del último barco esclavista de Estados Unidos es un logro impresionante y despierta sentimientos poderosos. El simple hecho de estar aquí ha sido muy emotivo. Te pone en una posición en donde comienzas a pensar en toda esa gente y en todo el sufrimiento que tuvieron que pasar. Y debo admitir que sentí muchas ganas de llorar. Tan solo unos meses después del hundimiento de Clotilda, comienza la amarga guerra entre el norte y el sur. Cuando al fin termina, 4 largos años después, los esclavos de Clotilda, junto con los del resto de todo Estados Unidos, al fin
son libres de sus cadenas. Los sobrevivientes de Clotilda buscan regresar a África, pero no logran pagar su pasaje de regreso. En vez de eso, hay quienes deciden construir una comunidad en los márgenes del río. Y hasta el día de hoy sigue en pie. Africa Town. Crearon ese espacio llamado Africa Town gracias a su sentido de la supervivencia. Crearon un espacio al cual pudieron llamar hogar. Lorna Woods es una descendiente directa de uno de los esclavos a bordo de Clotilda. Estos grilletes son un legado heredado por generaciones. Son muy pesados. Estas cadenas representan el sometimiento de un pueblo. Necesitamos algo que valide nuestros orígenes. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Y ese barco nos dio la conexión. Incluso ahora sí me pongo a pensar en el momento en que dijeron, encontramos el barco. Siento mucha emoción. Se puede percibir la energía de nuestros antepasados hablándonos y diciéndonos, sabíamos que llegaría el día. Sabíamos que llegaría este día. El tráfico de esclavos africanos fue un crimen contra la humanidad. Y Clotilda fue una pieza clave de evidencia. Tendré que asegurarme de que aquellos que traten de borrarla de la historia no puedan conseguirlo. Eso nunca pasará, jamás podremos borrar eso de la historia.